Buenos días para todos. Mi nombre es Oscar Camacho, estudiante de la carrera de Licenciatura en Filosofía. El día de hoy vengo a exponer el tema de la actividad 3 con el ensayo crítico de la pregunta problematizadora de la materia bioética. La pregunta problematizadora que tomé fue la preocupación por los aspectos éticos en la medicina bioética teológica. Me basé en el texto del escritor Javier Gabo de la bioética teológica. El escritor tiene un enfoque histórico también, en el cual habla del principio de la disciplina médica, de la época clásica referente a Grecia, tomado por el médico Hipócrates, en el cual hizo varios avances a esta disciplina y en el que todavía podemos observar el juramento hipocrático, en el cual establece una responsabilidad médico-paciente por tratar su cuerpo ante cualquier enfermedad o ante cualquier accidente. A partir de esto, podemos ver que hubo varios procesos en otros continentes también para salvaguardar las vidas de las personas. Podemos encontrarlo en la India con el Tratado Karaka, Samhita, el juramento judío de Ashabha. Los chinos establecieron los 5 mandamientos y las 5 exigencias Shen Shin Kung. Podemos observar y analizar que pues, el humano siempre ha buscado un beneficio a los demás, independientemente de, de su origen, de su cultura o sus creencias. Siempre ha tratado pues, de beneficiar a los demás. Pero aquí viene algo para enmarcar en este análisis, y es cómo estos principios éticos se han perdido o se han dejado o se han relegado por otras ideas. Podemos ver que pues, la parte teológica siempre ha estado unida a la medicina desde un principio, desde la época clásica. Pues los griegos también se fundamentaban en el politeísmo. Y después vemos también el arraigo pues, del Mesías, de Cristo, tomado desde ahí, desde después de su muerte, pasadas esas épocas, pues llega la época de la escolástica, llega la época del Renacimiento. Después hablamos del modernismo y el posmodernismo, pues estas ideas siempre estuvieron arraigadas en nuestra cultura occidental. Entonces, ¿cómo podemos también mirar que el trasfondo teológico siempre ha estado? Igualmente, la ética y la teología son un componente para la sociedad, en sus valores y en su andar. Igualmente, la teología también ha construido sociedad, desde la época primitiva de la iglesia primitiva hasta la que la conocemos hoy, como la iglesia católica universal. Entonces, ¿cómo eso se ha transformado con ideas relativas en el posmodernismo y pues incitadas desde el modernismo? Entonces, estas ideas relativas pues ha tratado a la sociedad en cierto grado de desarraigar esas costumbres. Y creo que el ser humano es un conductor, una herramienta para transmitir pues las ideas a nivel generacional. Creo que es el factor más importante, llevando valores, llevando principios. Pero entonces lo que el escritor Javier Gabo indica también es que pues en los años 60, en el siglo XIX, pues la medicina pasa a una parte jurídica y pasa a una parte normativa, en el cual pues se abría al mundo con nuevas ideas, de una cultura más abierta. Pero el problema es esa cultura cómo desarraigó la parte teológica de la parte de la medicina. Y si observamos, anteriormente pues los hospitales eran manejados por la parte cristiano-católica, las fundaciones, problemas también como el alcoholismo, también fueron manejados por ellas durante muchos años. Fundaciones aquí en Colombia se crearon en los años 30. Pues las personas que sufrían de lepra, las comunidades cristianas católicas eran los que pues ayudaban a este tipo de personas. O sea, siempre han tenido un objetivo de ayudar a los demás, independientemente de su origen, de su raza, pues ellos siempre han estado ahí. Pero a partir de esto, pues en Estados Unidos se genera esta influencia y desalojan o marginan las personas de fe, las dejan a un lado, médicos también, con una formación teológica, pues también quedan arraigados diciendo que esto, pues esto ya no es como un beneficio para la sociedad. Pues estamos hablando que es casi de 2000, de 2000 años, pues hasta el día de hoy, estamos en el 2025, pues estos conocimientos se fueron transmitiendo, fue una acumulación de saberes
eh, de diferentes disciplinas. Podemos ver que la teología pues, se formó también con diferentes procesos sistemáticos, como la hermenéutica, como el análisis, también con aspectos fenomenológicos. Pero vemos cómo pues, la ciencia pasa a establecer eh, un camino más grande, y esto no quiere decir que la ciencia y fe pues, sean separadas, porque si vemos el proceso que tuvo Santo Tomás de Aquino, pues los tomistas se basan también de eso, del principio de la razón y la fe, tomando pues el clásico pensador Aristóteles. Pues de Aristóteles también se desprende pues las ciencias, eh, cómo entender el mundo. Entonces, el escritor explica cómo esta separación pues ha tenido ciertos dilemas, que ahorita lo vemos en el posmodernismo, como procesos como o una narrativa de aborto, de la eutanasia, de la manipulación genética para la creación de vida. Nomás con el tema del aborto es un tema muy fuerte, de muchas posiciones, pero creo que pues desde que se genera vida en el útero de la mujer, de la unión del esperma y el óvulo, pues ya hay un proceso de creación, división de células. Entonces, pues acabar con este tipo, con la vida, pues es un aspecto negativo para la sociedad. Si vemos ahorita el proceso de natalidad en los países como Colombia, pues está disminuyendo. Esto es una pregunta también en que en 30 años, 50 años, ¿qué va a pasar con las generaciones? ¿A dónde vamos a llegar por estas ideas? Algunos dicen que son ideas arcaicas, pero si lo vemos, pues, entre comillas, estas ideas arcaicas, pues está dando unas bases, nomás con la procreación de vida, o sea que en 60 o 100 años, ¿qué va a ser de un país como Colombia con estas ideas? ¿Será que la manipulación genética va a hacer que se cree úteros artificiales para que haya procreación de vida? Esto puede ser también una pregunta arraigada a esta época posmoderna. Entonces, es decir, que si estas costumbres o todo lo antiguo es malo, esto sería un proceso de reflexionar de lo que estamos dejando como para eh, la sociedad. Y pues como filósofos también nos corresponde ser críticos ante esta parte, porque nos han arraigado costumbres o ideales que apartan al individuo con la sociedad. Y creo que el principio de toda sociedad es la familia, porque ahí es donde se comienzan a transmitir los valores. Muchas gracias. Esta es la reflexión referente al ensayo. En Colombia procuramos tener una sociedad que garantice el acceso equitativo a los derechos en salud. En una sociedad donde la salud debería ser un derecho y no un privilegio, los trasplantes de órganos se han convertido en una suerte de espejo que refleja nuestras desigualdades. Acá los trasplantes no son un derecho, si bien esta tecnología, este conocimiento es uno de los avances más grandes de la sociedad humana. En nuestro país el acceso está condicionado por la posición económica y el estatus social. Según el manual de bioética de la Escuela para las Ciencias de la Salud mexicana, los trasplantes deben realizarse con respeto a la vida del donante, pero también a la vida del receptor. Entonces, deberíamos preguntarnos si es justo que algunas personas tengan más posibilidades de recibir un trasplante que otras, solamente porque tienen una posición privilegiada o mayores recursos económicos. En el trasplante de órganos no solamente viene a ser un procedimiento técnico, sino que es un símbolo que expresa profundamente la moralidad de la sociedad. Cuando el trasplante o el acceso a un órgano depende solamente del dinero o del estatus de la persona, pues este acto moral se rompe y el cuerpo se convierte en una mercancía. Quiero citar a Immanuel Kant cuando dijo que el ser humano debe ser simplemente
un fin, pero no un medio. Y eso es lo que estaría sucediendo en nuestra comunidad, porque en Colombia el acceso desigual a los trasplantes nos muestra cómo la salud se constituye en un privilegio, no en un derecho. Sabemos que muchos pacientes que tienen bajos recursos o incluso de clases medias deben esperar mucho tiempo para una cita, para una autorización, para unos medicamentos y pues muchísimo más para poder hacer parte de una lista de espera para un órgano. En este caso, la justicia bioética debe exigir que los recursos médicos se asignen de una forma equitativa, según la necesidad y la compatibilidad, no según los recursos del receptor. Sin embargo, acá vemos una brecha muy grande entre el ideal de esa bioética y la práctica institucional. John Rawls dijo que una sociedad justa solamente puede admitir ese tipo de desigualdades si al final benefician a los más desfavorecidos. Michel Foucault dijo que la biopolítica es el control que ejerce el poder sobre la vida, pero también sobre la muerte. En Colombia, las desigualdades justamente perjudican a los más vulnerables. En el hecho de donar un órgano debería reconocer que somos una comunidad que dependemos los unos de los otros. Según el manual de EFASIM, la donación debería ser libre, sin ninguna coacción, sin ningún interés económico. Levinas dijo que donar es responder a la vulnerabilidad del otro, es tener un sentido de corresponsabilidad. Pero cuando el dinero está involucrado, esa corresponsabilidad, ese sentido moral y de comunidad se rompe y se degrada en una transacción. La sociedad pierde ese sentido de humanidad en, en el que tenemos la capacidad consciente de reconocer que el otro también necesita y estamos en posibilidad de apoyarlo. La bioética no puede limitarse solamente a un comité médico donde se discuten técnicas, sino que debería comprometerse significativamente con los asuntos morales, con la dignidad y la transformación de la sociedad, siendo coherente con la Constitución política que en su artículo 13 ordena exigir la protección de quienes están en una situación de debilidad y garantizar la igualdad en la distribución de los servicios de salud. La justicia bioética implica eliminar esas barreras que impiden el acceso equitativo a los trasplantes. Eh, si, si bien los trasplantes están ahí, ellos deberían ser un símbolo de solidaridad y de esperanza, no un medio que agrande la desigualdad. Si la vida se mide por la capacidad de pago que tiene alguien, entonces eso significa que nuestra sociedad definitivamente ha renunciado a esa humanidad de la que he estado hablando. ¿De qué sirve prolongar la vida si una sociedad no tiene ese tipo de respeto por la dignidad humana? Finalmente, la justicia en salud no se logra solo con tecnología, sino se logra con humanidad. Buen día para todos y para todas. Mi nombre es Ana María Medina, estudiante de licenciatura en Filosofía con la UNAD. Y la siguiente actividad está relacionada con la bioética y la toma de decisiones frente a la interrupción voluntaria del embarazo. La pregunta problematizadora que elegí es de qué manera los principios de la bioética pueden orientar la toma de decisiones frente a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.
Primero es necesario aclarar pues que la bioética como marco de deliberación moral pues ofrece un marco racional y ético para orientar la toma de decisiones frente a la interrupción voluntaria del embarazo y no busca imponer algún tipo de postura o política, sino garantizar el derecho al respeto por la dignidad humana. En Colombia, la sentencia C055 de 2022 permitió que la decisión no se base en juicios morales ajenos, sino en la deliberación libre y responsable de la mujer, pero todo con un diálogo con los profesionales de salud, es decir, que va a tener toda la información que necesita para tomar una decisión pues aproximada a su bienestar. El principio de autonomía reconoce a la mujer como sujeto moral, con la capacidad de tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y su vida. Negarle esta capacidad equivale a una forma de subordinación moral. Ruiz Vázquez, Vázquez Rivero y Borrego Gutiérrez señalan que respetar la autonomía es reconocer la pluralidad de valores que atraviesan la vida humana. La bioética, por tanto, no promueve el aborto, sino que garantiza el derecho a decidir con libertad y sobre todo con acompañamiento ético. Esto evita que la maternidad sea forzada y se convierta en una forma de violencia institucional. Frente al principio de beneficencia y no maleficencia, decidir éticamente implica buscar el menor daño y el mayor beneficio posible, o el mayor bienestar. Obligar a continuar, para este caso, un embarazo no deseado puede generar sufrimiento físico, psicológico y social, lo cual también contradice el principio de no maleficencia. Desde la bioética, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser vista como una medida de prevención de un daño, no como un acto egoísta. Gilligan recuerda que la ética del cuidado se basa en la empatía y en reconocer las relaciones humanas reales, no en imponer ideales abstractos de moralidad. Finalmente, el principio de justicia exige que todas las mujeres, sin importar su condición social, puedan acceder a servicios seguros y dignos. La Corte Constitucional, en la sentencia anteriormente mencionada, entendió que penalizar no evita los abortos, solo los vuelve clandestinos y mortales. Entonces, garantizar la interrupción voluntaria del embarazo dentro de un marco bioético no es promoverla, sino reducir el sufrimiento y proteger la vida en condiciones de justicia y de cuidado. Como sostiene Adela Cortina, una sociedad ética no se define por castigar decisiones difíciles, sino por acompañarlas desde la compasión y el respeto. Hay que recordar que la verdadera defensa de la vida incluye la vida digna de las mujeres, dejando de reducir su existencia a la preservación biológica. Muchas gracias por su atención. Cordial saludo, mi nombre es Felipe Molano, soy estudiante del programa de licenciatura Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión quiero exponer brevemente mi ensayo crítico rápidamente a partir de la pregunta polémica que se abordó, la cual es: ¿qué estándar justifica mejor el derecho a la vida del embrión y cómo ponderarlo frente a la autonomía de la gestante, ¿no? Este es un debate muy interesante que aborda muchas perspectivas y disciplinas. Aborda la biología, aborda la ética y aborda el derecho, ¿no? Se piensan en tres grandes criterios: el genético, los hitos del desarrollo y los enfoques relacionales de la madre. También se considera algo que se llama la doble herencia bioética, postulada por Russell Potter y André Hilligers, los cuales desde sus perspectivas, en el caso de Potter, propone la bioética como puente entre ciencias y humanidades enfocado a la supervivencia humana, mientras que el legado de Hilligers lo piensa como desde la bioética clínica y el diálogo práctico para los hospitales y espacios académicos como las universidades, ¿no? Cuando nosotros abordamos esto nos damos cuenta que hay una perspectiva demasiado amplia de reflexión y análisis en diferentes situaciones que puedan llegarse a presentarse en la situación
de la vida humana, de la vida humana en gestación, ¿no? Eh, dentro de estos, eh, dentro de estas preguntas o perspectivas se tiene en cuenta la dignidad, la presunción de dignidad desde la concepción del embrión. ¿Desde qué punto nosotros podemos y debemos presumir de que requiere una protección, de que requiere social y legalmente una protección, una vida humana en gestación? También los gradientes, que es el proceso del desarrollo del embrión, la tutela, concepto que define básicamente la protección social y legal que se le da al embrión, debe graduarse entre más, va aumentando según los hitos biológicos del desarrollo, cómo este embrión se va desarrollando y va adquiriendo nuevas capacidades más que requieren más atención y más cuidado y más protección. Acerca de la autonomía, se debe implementar salvaguardas, algunos momentos o espacios que permitan ayudar a proteger, a guiar para que la autonomía, que es uno de los principios importantes de la bioética, sea real, no se vea viciada por ningún interés egoísta de ninguna manera. Entonces, abordando todo esto, vamos a iniciar desde el criterio genético. Cuando hablamos del criterio genético, desde la concepción, estamos hablando que en ese momento de la fecundación hay un genoma individual, es decir, se presume de dignidad. Entonces, ¿por qué? Muchos autores hablan que hay una tutela, una protección, recordando este concepto que hablábamos, hay una tutela, una protección que debe garantizar la sociedad porque el embrión no es parte del cuerpo de la madre, aunque depende de ella. El embrión es biológicamente distinto y dirige su propio proceso de desarrollo. Por tanto, no es un apéndice ni un conjunto de células disponible para tomar decisiones arbitrarias. Pero aquí la pregunta se da en cuanto, entonces, ¿qué grado de protección debemos darlo o cómo equilibrarlo frente a los riesgos graves que pudiese tener la mujer? Así que en este punto abordamos a partir de los hitos del desarrollo. Tenemos alrededor del día 14, lo que se llama la anidación. Hay un alto porcentaje de pérdidas espontáneas. Más adelante, alrededor de la semana 8, desde la ciencia o desde la medicina se deja hablar de embrión y se empieza a hablar de feto. La apariencia es humana, claramente, los órganos están constituidos, es decir, que se justifica una protección, una tutela mucho más fuerte. Hay algunos que consideran la actividad cerebral hacia los 43 o 45 días como un elemento importante para considerar y tomar decisiones o aumentar la tutela. Estos umbrales no se pueden absolutizar, algunos los absolutizan para darle una explicación y mayor tutela y consideración de tutela y protección. Sin embargo, no son arbitrarios. Es la complejidad de esta situación, ¿no? No pueden ser arbitrarios. Hay diferentes situaciones y pueden ser de alguna manera debatibles. Sin embargo, pueden estar abiertos a consideración o a alguna aplicación o contextual. Sin embargo, se requiere una tutela cuando ya se considera esta presunción de dignidad que tiene el embrión. Cuando hablamos de los enfoques relacionales, estamos también hablando hacia la madre, hacia la autonomía. Estas decisiones deben ocurrir, pues se presentan en situaciones reales complejas, la violencia, la pobreza, falta de redes de acompañamiento. Así que tanto se propone defender la vida naciente como proteger a la mujer gestante, a partir de políticas que realmente ofrezcan alternativas reales, no solo el aborto como una alternativa única y fácil, ¿no? Sino que se requieren políticas que ofrezcan alternativas que se puedan ofrecer alternativas a esto, vivienda, empleo, adopción con acompañamiento. Se requiere un lenguaje que reconozca decisiones dolorosas sin renunciar a la exigencia ética, ¿no? Por ello se propone cómo pensar o un criterio, un método de ponderación para casos difíciles, porque las situaciones pueden ser muy complejas, ¿no? Entonces debe considerarse, por ejemplo, la idoneidad, que la medida propuesta, la situación que se va a proponer sirve para el fin legítimo. ¿Cuál es el fin legítimo? ¿La vida o la salud? ¿No? Se analiza, o esos son los criterios que se proponen que se tengan en cuenta. La necesidad, ¿hay alguna alternativa menos lesiva que logre lo mismo? ¿Qué es lo que puede ser más efectivo y menos lesivo en lo posible, de acuerdo a la necesidad que se tiene de manera inmediata y también urgente en muchos casos, ¿no? En cuanto a la proporcionalidad, el beneficio compensa, el beneficio que se obtiene de alguna manera, entre comillas, compensa la carga que se pone, considerando pues obviamente las etapas en las que se estén y el contexto particular en el que se encuentren. Así que a partir de esta situación, en estas situaciones, estos criterios pueden ayudarnos a dar más luz y tomar una mejor decisión.
Se proponen algunos casos prácticos, algunos ejemplos ilustrativos en los que se pueda de pronto aplicar esto, ¿no? En el caso del riesgo vital materno, tal vez a 6 semanas, una organogénesis en curso, se toma la decisión si la intervención salva la vida y evita un daño grave y no hay alternativa menos lesivo, supera la idoneidad y la necesidad, el beneficio para la gestante pesa más. Es decir, que en proporción se requiere salvar la vida de la madre y aquí pues se puede considerar en lo posible, se busca la obligación de mitigar el daño al embrión, pero se considera, pues, si es necesario el aborto, pues, es viable, ¿no? Y clave el acompañamiento en todo el proceso. Cuando hay una malformación letal hacia el segundo mes y siguientes, hay una tutela alta, una protección por el desarrollo, por el hito del desarrollo. Así que debe hacerse un análisis profundo, una reflexión científica, consciente y ética, bien hecha, estricta y documentada. Y si es necesario, pues priorizar los cuidados paliativos perinatales con una información clara y soporte psicosocial. La idea tampoco es prolongar los sufrimientos sin un beneficio que dé una proporción y que balancee justamente el tema, ¿no? Entonces, si es necesario, acá se puede considerar también de pronto detener el proceso de desarrollo, pero lo mejor es buscar proteger o no prolongar el sufrimiento sin beneficio proporcionado, ¿no? El embarazo por violación en etapa precoz, es decir, y con una detección temprana de embarazo, ¿no? Cuando hay una situación de vulnerabilidad extrema, una niña, un infante que desafortunadamente quedó en embarazo por temas de violación, en los que la autonomía de la gestante está afectada, porque ni siquiera ella misma tiene una conciencia clara de lo que está sucediendo. Se requieren medidas integrales de salud y dignificación, reconocer quién es ella y su etapa de desarrollo, ¿no? Si no existe ninguna alternativa igual de eficaz que afecte menos la vida en gestación, en etapas iniciales, se da mayor peso a la autonomía vulnerada de la mujer, porque es una situación muy particular de una mujer, de una gestante con conceptos muy inmaduros para tomar decisiones tan complejas. Pero todo esto debe hacerse con apoyos reales, sin ningún tipo de coerción externa y dejando constancia clara y completa de la decisión de la gestante. Así que se propone que dentro de esta amplitud de la ética, de la bioética, se tengan en consideración estos: la presunción genética, el valor intrínseco de ese embrión, la gradación por hitos, la prudencia biológica para tomar estas decisiones, que son irreversibles, y las salvaguardas relacionales, que sea una autonomía, que este principio de la bioética que la gestante puede tomar desde la autonomía, sea realmente responsable, con un análisis, con una reflexión profunda, no desde ninguna postura egoísta o arbitraria, sino que debe hacerse de manera auditable y humana, con la mejor consideración y siempre teniendo en cuenta lo menos lesivo y la irreversibilidad que se presenta en esta situación. Eso es todo. Un cordial saludo.